Las imágenes que estamos viendo, y ahora si continuamos escucharemos un griterío de policía, policía. Los agentes han detenido a dos individuos, a dos niñatos, a dos cafres, a dos basuras de origen españoles, al parecer, dos niñatos españoles, pero eso sí, de origen magrebí. Es que la cosa cultural importa, no es delito de odio. Ya saben, la verdad nos hará libres, dice el Evangelio, señor Marlaska. También podríamos acudir al cancionero de Serrat y decir que no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Miren, los agentes detuvieron a dos tiradores que acribillaron a un par de agentes en Isla Mayor. Uno estaba afincado en Mijas, como ocupa, que Angelito, y otro en Marbella, según fuentes policiales. Ambos tienen entre 25 y 30 años y son españoles de origen magrebí. Insisto, dos niñatos, según fuentes de la investigación. La mayoría de los arrestados son españoles y vecinos de la localidad de Coria del Río o la propia Isla Mayor. Pero los tiradores, insisto, que acribillaron a la policía en Isla Mayor son dos niñatos de origen magrebí. Sorpresa, amigos, y malestar quiero contarles de la policía. Vamos, por favor, a ver ese titular: entre los policías por la legalización masiva. Las mafias se están frotando las manos. Ayer les contábamos, según podrán ustedes recordar, que al poco de conocer los sindicatos policiales la ocurrencia de este gobierno presuntamente criminal, pues dijeron que esto lo que iba a provocar es que subiera la inseguridad ciudadana, que lamentablemente nosotros en este programa pues tenemos que constatar cada día. Insisto, no es delito de odio, es la constatación de la verdad. Difícil quizá que esto lo entiendan los juntaletras del gobierno, que una piensa si atisban a saber leer. ¿Cómo estás, Luis Magán? Buenas noches. Buenas noches. María Jesús, muy bien, gracias. Bienvenido. Sorprendido. Pero ¿cómo que María Jesús, por Dios? Perdón, pero estoy, que me parece es que bien, pero con lo que tú me quieres, me confunden de nombre. Y aconsejar, por favor, a nuestros televidentes que tengan mucho cuidado. Hoy hemos tenido un día maravilloso, con una nevada fantástica en Madrid y en toda España. En la Comunidad de Madrid ha nevado en todos los sitios, pero en toda España está lloviendo, nevando y haciendo un viento tremendo. Por favor, los mayores que se queden en casa viendo Distrito TV, sobre todo tus programas, y que no salgan, porque de verdad esta mañana he visto yo, yendo a hacer un poco de running por la mañana, a gente muy mayor con sus tacatacas y con sus bastoncitos caminando en las calles de Madrid, que estaban tremendamente escurridizas. O sea, que tengan cuidado, disfruten más de Distrito TV y disfruten más de María José. ¡Ole, Aina! Disfruten de toda la programación. Que de la nieve que nos acompaña estos días. Disfruten efectivamente de toda la programación de Distrito Televisión que tenemos para dar y para tomar, ¿eh? Sí. O sea, no nos falta, créanme, de nada. Yo entiendo que los mayores salgan y que las personas responsables de los mayores lo hagan, aunque evidentemente tengo que sumarme a esa recomendación, porque una persona mayor en determinadas circunstancias, un día sin pisar la calle, es una agonía. Sí, lo digo porque conozco bastante, ¿verdad? Esa circunstancia. Un día que de pronto ves que llueve y que esa persona que amas y que está en casa no puede salir a la calle,
para mí era un disgustazo. Sí. No, que mi madre no saliera a la calle, pero desde luego, por favor, con muchísima prudencia. Y bueno, si hay que quedarse unos días, pues bueno, también es bueno salir al balcón, a la terraza o a la ventana. Lo importante es que haya estímulos visuales. Así que gracias por esa recomendación, Alberto Martín. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí esta noche con todos vosotros. Bueno, me vas a permitir que comparta con nuestros telespectadores ese backstage que siempre suelo hacer. Cuando ha llegado Alberto Martín, le dice Luis Magán: caray, eres Sherlock Holmes. Parece. No, verdaderamente venía con un tuario de Sherlock Holmes, un abrigo, la boina. Bueno, realmente a mí me ha resultado impactante y muy adecuado para este programa. La lupa. Perdonen. Y de pronto ahora cuando voy a presentar, lo miro y digo, esto es un striptease, esto es un transformer, que se diría en el ámbito del espectáculo. Alberto Martín hoy es esa persona que hubiera llegado, de pronto se quita el abrigo, se quita la boina y hace bumba. Me parece que vengo de un juicio. Bienvenido. Un gustazo, Alberto Fernández Palacios, que hace un montón que no le vemos, y estaba yo ya a punto de pasarle la lección, pero has llegado a tiempo. Me parece muy bien. Muchas gracias, María José, Bienvenido. por volver a contar conmigo. Ya sabes que yo quiero mucho este programa, esta casa y a todos los contertulios, que los conozco a todos y son gente estupenda, Todos mejorando sois- lo presente. todos sois Antes que tú estupendos. me enseñaste una vez que si no te dan la palabra que me la coja, me la cojo. Yo hablo de leyes, soy abogado, hablo de juzgados, hablo de cosas de abogados, pero en este caso voy a hacer una excepción. Y voy a hablar un poco del Poder Ejecutivo, de cómo se le ha ocurrido la felicidad a este gobierno de legalizar sin nada, sin ningún requisito, a 500.000 personas que no las quieren ni en Estados Unidos ni en ningún otro del mundo. Porque ¿qué va a pasar con esas 500.000 personas que significan el 1% de la población española, que somos 48 millones? ¿Qué va a pasar? Que van a tener que delinquir porque no va a haber empresarios para contratar a tanta gente y al final se va a crear una inseguridad en España y unos problemas. ¿Por qué no empiezan a regularizar y a legalizar a los que ya están tramitando sus papeles, que están en vía recurso, que se lo han denegado, pero que ya tienen muchas cosas, tienen vivienda? Pero tienen, eso es lo ¿por que- qué no empiezan por ahí eso es primero? lo que ellos- Arreglar los que ya hay aquí, Es pero que eso es lo no que traer dicen. más. Es que es de locos. Es de locos. Eso es lo que ellos dicen, que efectivamente se trata de regularizar a Los que ya personas están, sí. que ya están trabajando en España, pero que lo están haciendo sin papeles. Esto, naturalmente, yo no me lo creo ni borracha. Esto es mentira. Y ojalá fuera así, pero no es verdad. Y el problema tremendo, y aquí entronco con la advertencia que hace Alberto Fernández Palacios, es que dice Johnny Belarra, bueno, aparte de las chorradas a las que nos tiene acostumbrados, es que como si no pueden aportar un certificado de penales, de no tener antecedentes penales, que hombre, que lo que van a hacer es firmar un papelito de buena fe donde dice que van a ser buenos. que no, hombre, que no, que ellos no son tienen buenos. nada. Váyanse ustedes a hacer puñetas, señores. Bueno, si me permitís, Por en este favor. tema que me parece súper interesante y de extraordinaria Interesantísimo. actualidad. Además, creo que está hoy en el Boletín Oficial del Estado. Sí, efectivamente, así Y por lo es. tanto ya va a entrar en vigor con carácter inmediato. Y nos afecta, discúlpame, y nos afecta porque aunque este programa es un programa de sucesos y no un programa político, precisamente los sucesos están protagonizados en muchísimas ocasiones por delincuentes que son inmigrantes ilegales que llegan a España sin aportar ni un dato bajo el paraguas de protección de este gobierno. En 2 años podrán votar. Claro, Sí. y Perdona, vamos a darle la palabra a Alberto Martín y Matices. reparto... Ya sabéis que a mí me gusta ir a profundizar en, Lo sé. estas cuestiones para no ir a cuestiones genéricas y no repetir lo que dicen en muchos sitios. Entonces, dicen las personas que promueven esta normativa que se trata de regularizar a las personas que ya se encuentran en España, que están trabajando, pero que están trabajando en situación irregular. Es decir, personas que ya están supuestamente integradas, que ya llevan un tiempo aquí y que hay que legalizarlas para que procedan a cotizar, para incrementar la fuerza laboral y para que puedan, digamos, cotizar para las pensiones del mañana. Bien. Primera cuestión, cierto, y además ya se ha dicho también, cierto, y yo personalmente estoy de acuerdo en que se legalice a las personas que están trabajando de manera Me sumo. ilegal, Me sumo totalmente. porque además supone una situación de explotación Totalmente. y una situación de indefensión y un perjuicio, porque además esas personas que no cotizan
tienen sanidad, etcétera, 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 o están en una situación de indefensión o están en una situación de irregularidad. Y que no hay derecho porque nuestros mayores y nuestros niños están en manos especialmente de mujeres latinoamericanas que lo están pasando canutas y que no tienen manera de tener sus papeles y que algunos desaprensivos o muchos desaprensivos de origen español las explotan. Así que bendito sea el Señor si esto es así, pero lamentablemente no lo va a ser. Efectivamente, esto es así, pero también hay otra realidad que añadir, que es la siguiente. Como se han flexibilizado mucho los requisitos, porque claro, efectivamente dicen, ha habido muchas regularizaciones, efectivamente ha habido muchas, creo que son 7, con diferentes gobiernos y regularizaciones masivas también. Pero nunca ha habido una flexibilización tal de los requisitos como ahora. Según el decreto, efectivamente se exige que no haya antecedentes penales. No se exige que no haya antecedentes penales. En el decreto sí que viene. Lo que sí que es cierto es que puede haber antecedentes policiales, que en eso no creo que no se contempla, es decir, personas que estén en un procedimiento porque han cometido un delito, porque se les está persiguiendo y que eso se va a tardar meses o años, pero que no tienen antecedentes penales, no han sido juzgados ni condenados, y por lo tanto esas personas sí que también podrían acceder, que eso es un agujero muy peligroso. Perdona, Alberto Martín, considero que precisamente esta conversación y este contenido que estamos emitiendo en este programa está vinculado con los sucesos los cometen los criminales, los delincuentes, y a ellos nos estamos refiriendo. Hasta donde sé, insisto, Johnny Belarra, de Podemos, que se supone que han ido a pachas cuando naturalmente por decretazo lo podían haber hecho, es una nueva tomadura de pelo que no viene al caso, explica clarísimamente que si no pueden aportar ese certificado de antecedentes penales. De antecedentes penales, discúlpame, simplemente se les va a exigir un compromiso de fe o algo parecido. Pero María José, eso no tiene valor. El certificado de antecedentes penales, que es obligatorio con la ley anterior y también con esta, se obtiene de cualquier país sin ningún tipo de problema y de forma fácil. De manera que antes de resolverse el expediente, tiene que certificarse que no tiene antecedentes penales. Yo creo que ese no es el agujero, pero lo hay. Pero hay otro más grande. El tiempo. Siempre se exigía 3 años para el arraigo, 2 años para el arraigo laboral, y 1 año incluso. Pero ahora mismo con esta normativa lo que se exigen en principio es una estancia de 6 meses. Es una vergüenza. Sí. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que cualquier persona que haya entrado como turista en este periodo anterior, aunque dicen que tiene que ser antes del 31 de diciembre, pero que la normativa sigue en vigor, de tal manera que cualquier persona que entre ahora, porque hablamos siempre del efecto llamada, lo único que tiene que hacer es esperar 6 meses, ya cumple los requisitos con un mero empadronamiento y podrá tramitar, no ahora, pero sino dentro de unos meses, con un efecto llamada, y entonces no estamos hablando de las 500.000, 800.000, que yo no creo que son 500.000. No, son más. Personas que pueden estar en situación irregular en España y que necesitan regularización, sino que a lo mejor nos encontramos con que son otros cientos de miles que dentro de unos meses, cumpliendo estos requisitos, van a haber llegado después con el único, sin ningún tipo de integración personal, económica, social, familiar y laboral, y que se pueden encontrar con que pueden tener documentación que les permita vivir, residir y trabajar legalmente, y entonces sí que es un gran efecto de llamada. Porque el requisito temporal es imprescindible. Si no se vigila el requisito temporal, se pueden encontrar. Y además, hay otra cuestión importante. La administración en el ámbito de extranjería funciona fatal. No dan citas, tarda muchísimo tiempo el expediente. Es decir, no hay personal en la administración para tramitar esto, porque no tramitan los que hay. Están tardando mucho más, como se les va a hacer un embudo. Y además, quiero recordar que en cuántas ocasiones hemos hablado de delincuentes en España, reincidentes, que no están en la cárcel, y que yo me río del juez diciendo que cómo es posible que deje a ese tío en la calle y que debería de tener responsabilidades. A esos delincuentes y sentencia firme, les vamos a dar de comer y los vamos a nacionalizar españoles. Y además, esto es una vergüenza. María José ha dicho en la primera noticia una cosa muy importante. Llamamiento a las mafias. Personas que eran españoles de origen magrebí. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente
puede haber personas que estén ya regularizadas, que tengan ya no su nacionalidad, pero sino permiso de residencia, y yo creo que es una cuestión súper importante que se hubiera expuesto, es decir, a la persona que tenga una condena penal, etcétera, 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 aunque tengan el permiso, deberían retirársele y proceder a su deportación. Bravo, bravo y bravo. Pues aquí, Alberto Fernández Palacios, Luis Magán. Luis Magán, que todavía no ha dicho nada. Pues Luis Magán. ¿Os parece bien? Sí, que nos habló del tiempo. Al señor Sánchez y al señor Óscar Puente les ha venido a ver no Dios sino Podemos en No los necesitaban. En representación, pero lo han hecho, en representación de esta ley. Es decir, han dejado en evidencia, o sea, hemos cambiado el foco de atención de la barbaridad de accidente, del terrible accidente ocasionado por la ineptitud del macarra del ministro de Transportes, lo hemos pasado a esta atención que es, evidentemente informativamente es muy interesante. Ha dejado en evidencia a el socio prioritario del gobierno, que es Sumar. Es decir, Sumar ha desaparecido y todo el protagonismo se lo ha llevado Podemos. Abandera este país una aptitud que es absolutamente minoritaria, no, que es absolutamente única en la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea, los mayores potencias de la Unión Europea, y nosotros somos la cuarta economía de la Unión Europea, están imponiendo restricciones a la emigración como tal, por las dificultades que están teniendo. Y luego abandera una política de populismo que va a traer unas consecuencias terribles. No solamente el amontonamiento, el desbordamiento de las instituciones, de los policías que tramitan este tipo de situaciones, sino ya veremos las situaciones que se viven en los departamentos de urgencia de los hospitales, simplemente de la sanidad pública, que es la que afronta una llegada de no los 500.000 emigrantes que están diciendo que están en situación ilegal, sino muchos más, porque son ellos, los hijos que tienen ellos o los familiares que pueden atraer a través de la reunión familiar. Efectivamente, que podemos contar a 4 o a 8. ¿Y cuántas veces he denunciado en este programa que esta cuestión perversa del gobierno que pagamos todos hace que determinados señores de origen, por ejemplo, del Magreb, pues cobren pagas muy suculentas por meterse en la cama con sus señoras, porque cada vez que paren una criatura se lo pagamos nosotros. Así que el tío debe estar fumándose un puro y haciendo hijos a diestro y siniestro. Vamos a ver, porque cobran por cada hijo. Con la venia, señoría. Vamos a ver. En España, como tantos otros problemas, es una cuestión de recursos. El problema, como decía mi compañero, de que hay muchos tipos de arraigo, de realmente hay 36 o 37 trámites de extranjería, que la ley 4/2000 de extranjeros y libertades en España de los extranjeros, puedes hacer casi de todo, es un problema de dinero, un problema de medios, porque efectivamente las expulsiones, las ejecuciones de expulsiones, es decir, montar en un avión a esa gente que está ilegal o que ha cometido un delito, no se hacen. Primero, ¿por qué? Porque no hay centros de internamiento extranjero donde tienen que estar ahí depositados hasta que el avión viene y va. Y luego, porque los países donde tienen que retornarlos no los quieren tampoco. Dicen, si este señor no viene bien documentado, no viene con su pasaporte, para España otra vez. Y además yo, gobierno español, yo no pago el avión a Perú. Entonces, claro... Pero el problema no es devolverlos, el problema es que entren. Claro, y reentran otra vez. Y como decía él, una persona que haya entrado en España en julio con visa de turista que dura 3 meses... pues, y se quede, expire la visa de turismo, se queda otros 3, ya está en situación de pedir, ahora mismo. Y de esos ya tiene que haber, más el efecto llamada. Y luego el derecho al voto. Y luego el derecho al voto, que en 2 años... Bueno, les remito a ustedes al Mundo al Rojo esta noche, que va a tratar este asunto no le quitemos protagonismo. En profundidad. Bueno, y sobre todo porque nosotros no hay manera que nos permita este gobierno centrarnos en los asuntos que aparentemente nos competen, pero es que, ya que son los sucesos. María José, estamos recibiendo decenas de llamadas, yo según estaba llegando, ha llamado a esta persona, ha llamado a los trabajadores, ha llamado a otros, a muchísima gente que está ya interesándose en los lógicamente, claro, para poner en marcha la regularización más o menos instantánea y rápida. O sea que esto es una realidad que afecta a muchísima gente, a muchísimas familias, como tú decías, de los que están trabajando. Todo el mundo quiere acelerarlo, incluso los que ya tienen el trámite, casi les compensaría retirarlo y volver a iniciarlo de acuerdo con lo que establece la nueva ley. Miren, déjenme que les diga, portavoz del Sindicato Unificado de Policía,
del SUB ha explicado la sorpresa y la preocupación generadas entre los agentes por la aprobación del Real Decreto de manera urgente y sin previo aviso. Esto ha venido de manera sorpresiva totalmente, hasta donde yo sé, dice Alarcón, nadie tenía conocimiento de que se iba a adoptar este Real Decreto de manera tan urgente y de un día para otro. La portavoz policial ha explicado que la falta de planificación y control genera muchos riesgos operativos, que al final hay que tener en cuenta que todo lo que no esté controlado supone una tremenda inseguridad por el tema. Sobre todo está el asunto de los recursos y que las mafias se están frotando las manos en estos momentos. Insisto, y ayer sindicatos policiales explicaban, compartían con la ciudadanía la alarma que va a significar la regularización de tantas y tantas personas que tienen delitos, que son delincuentes, que lo sabemos, pero que lamentablemente a este gobierno le da igual 8 que 80. Aquí el único asunto es ir a correcuita y que dentro de 2 años puedan votar. Pero estamos en el 26, estamos en el 28. ¿Este tío considera que va a llegar más allá del 27? Sí. Bueno, pues creo que España va a dejar de existir para entonces. Esto no lo aguanta nadie. El instrumento es el Parlamento. Efectivamente. Porque aunque ese decreto. ¿Por qué? Porque no creo que Junts... Pero no va a pasar, no va a pasar. No va a pasar. No, pero como es decreto... Esa discusión la tuvimos... Como es decreto ley. En el mundo al rojo. Yo decía que no, y Jesús Ángel y Graciano decían que sí, que tenía que pasar por el Parlamento. Lo recuerdo. No pasa por el Parlamento. Pero no solamente... Sí, pero hay una forma de que pase por el Parlamento. ¿Qué? Todos los demás, incluidos Junts, Sí. tienen mayoría. Y si no tienen a Junts, no se puede aprobar, por eso lo hacen por decreto, Real Decreto Ley. Que no lo iban a tener nunca, porque si no les dan todos los votos a Alianza Catalana. Pero si quieren, Sí. se puede promover una iniciativa legislativa por el resto de la oposición, incluido Junts, para echarlo abajo. Pero tienen que tener la iniciativa. Mientras tanto, el decreto ley del gobierno vale. Bien, vamos a cambiar de asunto ahora sí, pero vamos Otro a tipo de seguir delincuencia. en la misma línea. Inquiocupas magrebíes subarrendados destrozan la casa y amenazan al propietario. Se ríen en mi cara, dice. El inquilino parece que o metió a un amigo o alquiló una habitación y no me dijo nada porque en el contrato estaba prohibido realquilar. Y cuando termina el contrato me dice que se va y que hay una persona dentro, una pareja, y que no se quieren ir. Entonces el inquilino pues desaparece, no puedo contactar con él. Vengo al edificio, me da el portero el teléfono del Ocupa, le llamo, no me deja subir al piso y baja él y su pareja. Él es argelino y su mujer marroquí. Y me dicen que no se van, que el otro les debe un dinero. Bueno, me cuentan una historia que es absolutamente falsa. Y yo les digo que, bueno, la relación con el otro me da igual, que el piso es mío y que en una semana o así que tienen que irse. Y que si no, les tendré que demandar. Y bueno, se ríe, me dice que les demande, que eso tarda años. Y yo les digo que, bueno, que les doy 1.000 euros y que se vayan y se ríen en mi cara. Consigo al final que den de baja la luz. Él me llama, me dice que la de alta y le digo que no, que tiene que irse y entonces me amenaza. Dice que, bueno, que ya sabe lo que tiene que hacer y que me va a denunciar a la policía. Una semana aproximadamente me llama el conserje del edificio y me dice que hace una semana que no los ve. Entonces yo vengo con un cerrajero, cambio la cerradura y entro al piso y me encuentro pues la destroza descomunal. Contactaron con él y dijo que él iba a volver, que él estaba viviendo aquí y que él iba a volver y que iba a venir con un cerrajero y iba a volver a entrar. O sea, digamos que hay como unos 10.500 euros dejados de retribuir. Además, tengo que pagar 135 euros al mes de gastos de comunidad. Tienen una deuda de 500 euros de agua y 90 euros de luz que pude cortar la electricidad, porque si no la deuda ahora sería pues de igual 800 o 900 euros más. Pues
yo he cambiado la cerradura. La finca esta tiene portero 24 horas y tienen instrucciones de no dejar subir a nadie y si intentan subir, llamar a la policía. No he podido poner alarma porque no tengo la luz conectada. Tanto con alarma como con portero, él puede intentar entrar. O sea, entra por las bravas y con una palanqueta abre la puerta. Esto es absolutamente intolerable y que vivamos en un país en el que el gobierno lo permite. Sinceramente, les recomendaba la lectura de Fuente Ovejuna. No, pero no solamente lo permite, sino que ayer estuvieron a punto, ayer no, el lunes, estuvieron a punto de meter de matute otra ley que protegía estas situaciones, que afortunadamente la han tirado para atrás. Y permíteme solamente lo último. En España, en el 24, no el 25, en el 24 se cometieron 16.426 ocupaciones denunciadas. O sea, un 7,4% más del año 2023. La mitad, casi la mitad de esas ocupaciones, ¿a qué no sabéis dónde se producen? En Cataluña. ¡Hombre, acertado! Vamos a ver, Luis, salvo error o omisión, que yo sepa, hay un Real Decreto 16/25 que está ampliado la prohibición judicial de desahuciar a ocupas y a inquiocupas hasta el 26 de diciembre de 2026, que probablemente se volverá a renovar, porque si Pedro Sánchez quiere perpetuarse en el poder, pues volverá a hacer otra moratoria de esa ley hasta diciembre de 2027. Quiere decir que los propietarios pues siguen teniendo el problema, y es el escudo social del gobierno por no encontrar soluciones habitacionales para la gente que no tiene recursos o que presuntamente son vulnerables, como esta pareja de argelino y marroquí. Esos no son vulnerables, esos son una panda de cafres que yo puedo entender. Son unos usurpadores. Aquí había un inquilino. Han destrozado todo, son unos puñeteros la noticia cafres. nos dice lo siguiente: aquí había un inquilino. El inquilino legal, por lo visto, se marcha alquila, y les ¿no? deja dentro. Sí, pero alquila o les sí, dicen que le deben o dinero. realquila o les deja El porque son inquilino amigos. es el responsable y es al que tienen que demandar. Luego siempre lo digo, los suministros a nombre del usuario, del inquilino y de la persona que arrienda, no a los tuyos, ¿vale? Para que a ti no te reclamen. Y si están a tu nombre, tú los tienes derecho a darlos de baja una vez que finaliza el contrato de arrendamiento. Ahora ellos a ver cómo lo dan de alta, que es un hándicap que tiene a favor este señor que hablaba. Lo que está haciendo es muy correcto. Dice una semana, que pueden haber sido 15 días, el piso estaba abandonado, yo creo que ha finalizado el contrato de inquilinato, el contrato de arrendamiento, yo tomo posesión. Ahora dice que el otro puede llegar y tal. No puede llegar. Eso sería una entrada por la fuerza, de manera que pero ahora... estaba ya, ¿no? En este caso estaba ya. Sí, pero parece ser que le han dicho, aquí ya no hay nadie. Bueno, entonces... pero eso es que ahora el siguiente paso, como bien dices, Alberto, es que han desaparecido y se ha encontrado este señor con la casa destrozada. Sí. Absolutamente destrozada. Ya no están. Los individuos... No, pero quieren volver. Bueno, pero no creo que puedan. Y le han amenazado. Han cambiado. Y le han amenazado, es que esto es la leche. Ha cambiado la cerradura, ha cambiado tal. En este caso, él se hace fuerte, esta situación si él se ha hace desaparecido. fuerte, él no va a perder ya el uso del inmueble, porque él ya lo ha recuperado, tendrá de testigos al portero y a las demás personas que dice, aquí esta gente se marchó, ha dejado todo esto lleno de porquería por todos los sitios, y usted lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es dar la luz inmediatamente para poder poner una alarma y protegerlo. Y cualquiera que entre entraría en una situación de usurpación, pero yo creo que él debe hacer uso de esa vivienda o tener una persona de confianza que entre en esa vivienda y que no esté vacía. Pero es horrible. O sea, que una persona que tiene una vivienda en España, hemos llegado al punto de que no se puede tener vacía, porque vivimos bajo el paraguas de un gobierno presuntamente criminal que solo protege a los delincuentes y a los criminales. Miren, estas personas no eran personas vulnerables, eran puñeteros cafres que destrozaban la casa. Y si fueran personas vulnerables, no es usted, Pepe, Antonia, Maripili, que han trabajado toda su vida para tener 1, 2, 3 o las casas que les salgan, ya se pueden ustedes imaginar de dónde. Persona vulnerable. Que las personas vulnerables, que las proteja el gobierno. Se están... Bueno. Sí, pero persona vulnerable es el caso que vas a tratar ahora, el de Elena. Efectivamente. Pero antes de terminar, una preguntita, perdonad, a vosotros dos que sois eminentes juristas. Es verdad que hay una media de 23 meses, es decir, casi 2 años para que puedas desalojar a un inquilino. Y si hay recurso... Luis, es increíble. No, 2 años estamos hablando. Si son declarados vulnerables, más. si son declarados vulnerables,
no son 23 meses ni no les puedes echar. ¿No los puedes echar? No les puedes Te he echar. dicho Ni hasta el antes ni 26 de después. diciembre. Pero, ¿y Vale. vulnerable qué significa? No, pero ¿Ganar 1.800 No, euros? eso es lo que iba a explicar. ¿Tener un hijo? La vulnerabilidad, ¿Qué según es? la ley de viviendas que ha dicho Alberto Fernández, que se ha prorrogado, y efectivamente se va a prorrogar porque es el escudo social sobre el que se protege la actuación esencial del Gobierno, tiene que ser vulnerable por circunstancias ajenas a tu voluntad. Es decir, no puede ser que yo no quiero trabajar, que no tengo una búsqueda activa de empleo, que no está apuntado al SEP, etcétera. No. Es decir, la vulnerabilidad tiene que ser fortuita y por causa de fuerza mayor. De manera que si usted no ha hecho nada por buscarse la vida, por trabajar, etcétera, etcétera, y se declara, hoy tenemos un caso nosotros, en la que se ha declarado que no hay vulnerabilidad porque ha visto que no ha habido ningún tipo de actividad ni proactividad para encontrar trabajo, y se ha declarado la no vulnerabilidad. Quiere decir que los servicios sociales están siendo ahora también más críticos porque los jueces dicen, ¿cómo se ha llegado a la vulnerabilidad? Porque si yo estoy aquí en mi casa rascándome las narices y no busco trabajo y me hago que soy el vulnerable, pero podría no serlo, no se considera vulnerable. Bueno, a Tiene que veces ser- no estás en tu casa tocándote las narices, estás en tu casa haciendo hijos. Sí, pero que viene a tocando ser las lo narices mismo. del Tú al final, propietario. pero que es peor todavía, que decir que tú al final esos matices son importantes, tienes que acreditar ahora ante los servicios sociales cómo se ha llegado a esa situación de supuesta vulnerabilidad. No basta con no tener ingresos y con no trabajar. Al sino juez hay que presentarle un informe de los servicios sociales. Eso es. Sí. Habrá servicios sociales que, como dice él, ya se han dado cuenta y están siendo más estrictos, Más más críticos. rigurosos en las entrevistas que hacen con ellos y en valorar por escrito si hay vulnerabilidad, y habrá otros servicios sociales que ¿Usted harán qué ha hecho? vulnerable ¿Qué ha a todo hecho? el mundo. O sea, Claro, sí. depende de Esta la comunidad observación es autónoma, interesante. No, depende pero ahora del mismo mundo de- están, o sea, o sea, los servicios sociales ahora, o sea, por ejemplo, si tú no compareces o no comparece uno de claro, ellos, ya malo. ya te lo echan directamente, dicen no hay vulnerabilidad y van fuera. Si compareces, ahora mismo tiene que haber una entrevista estructurada en la que tienes que explicar cómo se ha llegado a esa situación. Si esa situación es causa exclusivamente o causa que depende de ti, de tu voluntad, de tu negligencia o de que es un plan preconcebido, no es una vulnerabilidad. Vulnerabilidad, por su propia naturaleza, es algo que tú no has Me podido dicen evitar. que estamos ya fuera de tiempo, vamos al siguiente tramo, pero lo anunciaba Luis Magán. Elena no puede vivir con su hijo porque su piso está ocupado. Soy una propietaria indigente. Vamos a ir con ellos. Si quieren perder un par de kilos, yo les cuento cómo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. A la vuelta vamos a echar más leña al fuego, porque leña tengo para aburrir, oigan. Regresamos enseguida. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más?
¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Estábamos comentando, porque estamos realmente indignados, no menos que todos ustedes, sobre la ocupación que vive España y la situación, la posocupación, que también consideramos que es enormemente importante. Preguntaba Luis cuánto tiempo, nos hablaban pues de años hasta que consiguen los propietarios recuperar la casa, pero oigan, ¿en qué condiciones la recuperan? ¿Qué pasa? ¿No hablamos de la posocupación? ¿Lo va a pagar el presidente del gobierno? ¿Le sobra algo del negocio de chaperos de su suegro para indemnizar a estas pobres personas que bajo su gobierno les dejan en la ruina? Y estábamos comentando un reportaje que he visto hoy en otra televisión de la Resistencia, concretamente en El Toro, tremendo, que aparecían imágenes de un hotel del cual nosotros hemos hablado muchísimo. Permítanme que hable un poquito de cabeza. Habíamos hablado de un hotel, ahora Alberto Martín lo ha situado en Tenerife. Recuerdan, se iba a estrenar el hotel y estaba vacío, pero a punto de inaugurarse. Pero yo no sé si estaban esperando un poco de dinero para hacer últimas reformas, pero bueno, a pedir de boca. El hotel, una verdadera maravilla, unas fuentes hermosas, una piscina que era un paraíso, bueno, una belleza de hotel. Hoy las imágenes que yo he visto, a lo mejor también yo vengo calentita, porque a las 2 de la tarde he visto estas imágenes y no me lo podía creer, y de pronto la familia que está arruinada porque han tardado en recuperar, yo no sé el tiempo, este hotel, pero es que está destrozado. Las fuentes hermosas, esta panda de cafres, de miserables, lo han destrozado. La piscina, que era un paraíso, la han convertido en el vertedero en el que seguramente los han parido y no deberían haber salido en su vida. Es una vergüenza. ¿Cómo es posible que el gobierno permita esto? En fin. A mí se me ocurre una idea. A ver, tira. Vamos a ver, tú cuando compras una vivienda, si la compras nueva, pagas el IVA a la promotora, que yo no soy fiscalista, creo que es un 10%, si la compras de segunda mano, pagas el ITP, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, es decir, el 6%, es decir, un montón de dinero para las arcas públicas por ser propietario. Tienes tu propiedad y pagas tu dinero. Pues si a ti te ocupan la casa, ya que el gobierno ha trasladado el problema social de no encontrar habitaciones o pisos para todo el mundo, los vulnerables o los no vulnerables, pues al que acredite que le han ocupado la casa, que ha estado unos meses sin cobrar el alquiler, que tiene que reformar la casa por si han estado 20.000 euros,
devolverles el IVA que ha pagado por adquirir la vivienda o devolverles el ITP. Sí, hombre. Claro. ¿Y con qué pagamos las prostitutas de los ministros? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? El 6% ¿Y en los la Comunidad de polvos Madrid, blancos? pero en otras comunidades eso es una locura. es el 9%, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, Valencia, entre el 9 y el 10%. O sea que es un auténtico dineral para el comprador. Un auténtico dineral que tiene que desembolsar por ser propietario. Así es. Y el gobierno no le protege la propiedad privada. Más registro, notario y el resto La de propiedad gastos. privada reconocida en la Constitución española y reconocida en un montón de preceptos del Código Civil. Y no se la protege. Porque tiene un criterio social. Y entonces el criterio social es que yo lo uso para lo que a mí me viene bien en función de los Una planes políticos pregunta, que yo tengo. una pregunta antes de pasar al siguiente asunto que tan certeramente ha anunciado Luis Magán. Una pregunta. Habéis dicho que lo que acabo de relatar un poco a bola pluma, porque es que lo he visto hoy a las 2 de la tarde, el caso de este hotel, nosotros lo hemos contado, no es lo mismo contarlo que verlo, ¿eh? O sea, es verdaderamente desgarrador. Y habéis dicho que es un delito. Sin duda. Delito de daños como mínimo. Ya no Sí. te hablo de la usurpación, que también lo es. Claro, pero es entonces delito alguien de me daños. puede explicar, Échale. sí, pero estas personas no van a recibir ni un euro, esa familia, que además es un negocio familiar. Para nada. No, esta familia está arruinada, por eso quiero poner en valor la posocupación en este país absolutamente que va cuesta abajo y sin ruedas, o sea, nos la vamos a pegar, pero ¿de qué manera, señoras Eso hay que y señores? denunciarlo por vía penal, con independencia de que sean solventes o no sean Pues solventes. mirad, por favor, intentad, ya os voy a pasar yo datos de esta familia, Sin porque ningún problema. están Más de muy 400 mal. euros y además de manera dolosa. O sea, es un delito de daños, aparte del delito de... No van a obviamente, cobrar de- ni un de- euro. de usurpación. Les han Identifica destrozado el primeramente. hotel. No, pero esta gente tiene que ir detenida. Los causantes de esos tienen que ir detenidos. Sí. Estamos hablando Ya. de un procedimiento penal y no es una tontería. reímos porque estamos o...? hablando- Sí, vamos a reírnos los dos. No vamos a tirar. A la vez. Tienen que denunciar, Por favor. que lo que más protege Pero, hombre, siempre es establecer una Alberto, denuncia. por favor. ¿Tú no lo harías? Que vivimos en este Pero país. claro que Hombre, sí. hombre, no, es Pero que no- si pero si no tú- pasa eso nunca. Pero hombre, es que por no favor. pasa. O sea, que Es que no es verdad. Estos una sinvergüenzas. vivienda, no es una vivienda, no hay vulnerabilidad que valga, eso lo tienes que atacar. Y por eso lo han recuperado. ¿Después de cuánto tiempo y de que le destrozaron la y casa? destrozado. No lo sé. Vaya, pero me voy a sí, obligar a yo buscar la noticia. Yo creo que era Deje. Yo creo que era Deje en Tenerife. Puede Y ser. era un Sí. hotel. Era en Canarias. Era en me parece, Canarias. y que además que A los ver, primeros ocupas estaba vacío, pero- vendían las habitaciones a los que llegaban después, que es un Pero escándalo esto porque absoluto. en cualquier país Lo decente, explotaban, lo explotaban. en cualquier país decente, no este país que no lo es, con un gobierno decente, no presuntamente delincuente en el mejor de los casos, presuntamente asesino en el peor. Ya que estoy hablando de los trenes, ya la semanita que llevo la saben ustedes. ¿Cómo es posible que no los desalojan en 48 horas? 48 horas. Es que es tan fácil como toc, toc, la documentación. No tengo documentación. Carretera y manda. Que no hay manta. documentación que valga, Para la porque el que pone Moncloa. la denuncia es el propietario. Claro. Y además, en el otro caso, si es que es muy flagrante, señores. O sea, yo me voy subiendo de a poco, ya lo entiendo, pero es que de verdad, es que con hacer este programa se está convirtiendo, que era un seguro de... Pero pongámosles nombres y apellidos, si me permites, María Por José. favor. Habla de Elena. O sea, quiero decir, habla Sí. de este caso que Va. es... No, es que iba a buscar más el datos del caso, hotel. Lo hablamos en su momento muchas veces, pero habla De acuerdo. no de un caso de hace meses, sino de un caso que está pasando ahora y que lo has llevado, lo que lo has traído tú. Sí, ahora mismo, pero el caso del que estoy hablando es reciente. Sí. Acaban de recuperar el de hotel. recuperarlo, pero la ocupación fue hace mucho y tiempo. ahora lo han hemos visto, tratado. Lo has visto hoy. todo destrozado. Sí. Claro, y hoy es cuando he visto las fuentes recuperación. destrozadas, los baños destrozados, la piscina destrozada, y entiendo esto, que son gentuza, pues que debe seguir viviendo en el vertedero en el que lo parieron. Entiendo yo, vamos. Elena no puede vivir con su hijo porque su piso está inqueocupado. Soy una propietaria indigente, dice. La lacra de la inqueocupación sigue causando estragos, amigos. Esta vez le ha tocado a Elena. Verán, Elena es una mujer de Collado Villalba, una localidad de la Comunidad de Madrid, que tiene que vivir separada de su hijo
porque los inquilinos del piso que tiene alquilado han dejado de pagarle y ella tiene que vivir en una habitación que le ha dejado una vecina de Alpedrete, que es otra localidad que está pues más o menos cerca. Soy una propietaria indigente, dice, con mi nómina de 1.400 euros, teniendo que pagar la hipoteca y los gastos de la vivienda que ahora está ocupada ilegalmente, no llego a fin de mes. No puedo vivir con mi hijo, que ahora vive con mi expareja, porque no puedo ofrecerle una vivienda. Ellos viven en la puerta contigua a la mía y yo puedo vivir cerca en una habitación gracias a la caridad de una vecina que se enteró de mi situación. Elena ha llegado a ofrecer dinero a la familia que vive en su casa sin pagarle. Un matrimonio de nacionalidad peruana con su hija mayor de edad para que abandonen su vivienda y tengan dinero para dar la fianza para otra casa. También se ha comprometido a hacerse cargo de la hija del matrimonio hasta que ellos encuentren una vivienda. Sin embargo, la pareja de inquiocupas han declinado toda ayuda y se niegan a abandonar el piso. Si a estos no hay que echarlos a patadas, que venga Dios y lo vea. Que se marchen a Perú, que se marchen por donde han venido. A estos vamos a nacionalizar, ¿no? 3 años lleva. O sea, en mayo Desde del el 2023 le empiezan a no pagarle. 3 años lleva la mujer esta, que tiene 1.400 y que es una madre que no puede vivir con su hijo, que es lo más lamentable, con un hijo de 13 años, que tiene que vivir con el padre del niño, que ya es su expareja desde hace tiempo, porque ella no puede vivir con su hijo. Esto es demencial. O sea, quiero decir, ¿a quién protege este gobierno? Gobierno que recuerdo que presentó la ley de la vivienda, si no me equivoco, con EH Bildu. Vamos, mejor dicho, la presentó EH Bildu en nombre del gobierno. O sea, quiero decir que es absolutamente indignante. Es decir, los casos, cuando pones pasaba lo mismo con el desgraciadísimo accidente. Cuando hablábamos de 45 muertos era terrible, pero cuando empezamos a poner en esa cifra los nombres y apellidos de cada uno de los fallecidos es todavía más terrible. En este caso pasa igual. Es decir, esta señora no tiene por qué estar viviendo casi 3 años después en una situación de inestabilidad emocional, de enfermedad con ansiolíticos, con tratamientos psiquiátricos y esas cosas, porque está la pobrecita deprimida, cuando tiene la posibilidad de vivir con dignidad, que lamentablemente que le solucione el problema a sus arrendatarios, a sus ocupas, que se lo solucione el problema, no ella, no una persona privada. Luis, ¿tú te acuerdas cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco? Sí. Asesinado por ETA, sí. Que España se levantó completamente. Sí. Bueno, pues hasta que España no se levante completamente y se ponga en la puerta del Congreso y en la puerta de Moncloa protestando por las leyes de protección, de ocupación, inquiocupación y atentado contra la propiedad privada, nadie va a hacer nada. O sea, se tiene que levantar el país entero, porque estamos normalizando, como has dicho tú, con nombres y apellidos, algo que no es normal. Porque hay muchos miles de casos ya de personas que se están quedando sin la propiedad de las casas, teniendo que vivir en la calle o incluso en el coche porque les han ocupado sus casas y encima teniendo que pagar la hipoteca y los consumos. Exacto. Para que no les denuncien por coacciones los usurpadores. Entonces, la ocupación es un problema social muy grave que el gobierno no quiere atajar porque no le interesa, porque no sabe, porque no quiere, porque no conoce. Y entonces, ¿quién lo puede arreglar? La ciudadanía. Pero claro, no te puedes levantar a hacer una huelga el domingo de 1000 personas, no. 20 millones de personas protestando. Esa no va a ocurrir. No. Ya lo sé. Pero en eso tienes toda la razón del mundo. En eso tienes toda la razón. Tú has comparado esto con lo de Miguel Ángel Blanco. Claro, porque la gente se cabreó ahí. Se cabreó bastante. Pero no sé si... Es que esto no es aquello ni 100 veces menos, ni de lejos. No va a ocurrir nunca. No. Es decir, si los propietarios afectados se manifestaran que serían 30, 300 o 3.000, es que no sale ni en las noticias. Es que no va por ahí la cosa. La cosa va cuando tenemos elecciones. Y cuando se vota. Exacto. Y cuando se decide quién nos gobierna y quién establece los pactos o no. Y ahí es donde se decide si se defiende la propiedad privada de forma prioritaria o si se defiende a los que están ocupando, tengan derecho o no, porque en este caso no son ocupas con K, sino que eran inquilinos que dejaron de pagar. Sí, inquiocupas. Sí, ellos pagaban, porque ella dice esta mujer Elena, dice, no quiero los 850 euros que me pagaban, lo que quiero es que se vayan y que me lo dejen libre. No, pero porque quiere decir, en un momento dado, si tú dices, estoy pagando 850 euros, pero si hablas con uno y con otro que te dice, oye, que si no pagas, que no pasa nada.
Claro. Que hay una impunidad, que no te van a echar, que no te van a perseguir. No, y te amenazo si me cortas la luz. Claro. Denuncia por coacciones. Hombre, claro, pero ¿esto qué es? Esto, permitirme, y vosotros sois abogados y tenéis un largo recorrido, eso pasaba hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando era joven, mi primera casa la segunda casa que yo compré, que era una casa mucho más mayor, más grande, perdón, no más mayor, más grande, estoy hablando de hace 30 y tantos años, era de un familiar mío que tenía unas señoras, unas enfermeras, una gente nacional, porque en aquella época no había inmigración y no había ocupación, pero que se negaron a pagarla. Y entonces una tía mía, que era la propietaria, les cortó, como decís, la luz. Estoy hablando hace 30 y tantos años. Fue la policía y se la llevaron a la comisaría y estuvo 24 horas allí. En aquella época, no había ocupación en aquella época. Sí, pero siempre ha sido un delito. Lo que ocurre, otra cosa diferente, que ya también siempre lo digo en estas situaciones, el propietario que tenga a su nombre los suministros... Que los ponga al nombre del... No puede cortarlo. Sí. Pero no le pueden obligar a pagarlo. Ya. A mi nombre, yo no voy a pagar la luz porque no quiero, porque no es mi consumo. Pero no cortarlo, tú aconsejas no pagarlo. 30 y tantos mil euros, volviendo al hotel que me ha enervado hoy a las 2 de la tarde. Creo recordar 30 y tantos mil euros de suministros ha tenido que pagar esta familia para que esa banda de cafres que han actuado naturalmente bajo el paraguas de un gobierno presuntamente delincuente y criminal, presunto todo, muy presunto, desde luego, 30 y tantos mil euros han tenido que pagar esta familia, a la cual encima no le van a pagar un euro por el destrozo que estos cafres han hecho, porque el gobierno de España se lo ha permitido. En fin, vamos a cambiar de asunto. Es verdad que vamos con muchísimo retraso, pero los programas en televisión son programas vivos y cuando nos enfrentamos a circunstancias como estas, pues naturalmente hay que darle... La realidad nos atropella. Muy bien, la realidad nos atropella y la vida se está precipitando. Un padre, fíjense, lo contamos ayer, y no podíamos creerlo, un padre acusado de violar a su hija, además le contagió una enfermedad de transmisión sexual, concretamente gonorrea. La edad de la menor me resulta difícil compartirla con todos ustedes. 3 años. Hoy la noticia es que el tipo ha dicho que solo me lavo la cara, soy un desastre. Soler, ¿qué sabes de este asunto? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, doña María José. Adelante. Que es un tema pues, que me da... es un tema sí, como a todos, es espeluznante. Vamos con los datos concretos. Solo me lavo la cara, ha dicho este personaje, que ahora se enfrenta a 15 años de cárcel porque la Fiscalía ha sido implacable con él. Los hechos se producen en 2022. La mujer, la madre de la niña y este señor se conocen en 2018 y en 2022 se producen estos hechos que ahora han sido juzgados en el juzgado de Palma que, bueno, ha habido un juicio y arrancó este lunes y el presunto depredador sexual dice que la transmisión pudo ser mientras se bañaban juntos o después al secarse con la misma toalla. Cosa que desmiente un policía nacional en el juicio porque habló con un médico forense y literalmente dice que la transmisión de la enfermedad de gonorrea solamente puede ser contacto directamente por fluidos, contacto, es decir, que ya no estaríamos hablando ni de abuso sexual, como la fiscal dice al final, que diré que sería una violación lo que ha sufrido esta menor por parte del padre. Pero ahí ha entrado una guerra por parte de la defensa del acusado, Daniel Castro, su abogado, que defiende la tesis esta de que esta persona pues pudo ser la transmisión y presentó también a un catedrático también
facultativo para desmentir la hipótesis de lo que baraja la Fiscalía, que es que esta niña literalmente ha sido violada por el padre. Según informes de la UBASI, que es la Unidad de Intervención de Menores, pues esta niña, la técnica reconoce que fue papá. La que le hizo culpa fueron las palabras textuales de la niña. La propia pediatra, cuando a la niña le detectan la gonorrea, la propia pediatra, doña María José, le dice a la madre que le ha contagiado esto, y la sospecha de la madre y la sospecha de la pediatra es que había sido el padre, a lo que el padre accede voluntariamente a hacerse esas pruebas, dando resultado positivo. Por otra parte, la posibilidad ha sido rebatida, lo que me comentaba antes, por otros 4 facultativos para quien, en caso de niñas tan pequeñas, por diversas circunstancias, dice que si es posible el contagio se hubiera podido producir en un espacio... No te preocupes, Antonio, esos datos ya tenemos esos datos. Muchísimas gracias por tu participación, Antonio. Nos quedamos ya sin tiempo y esos datos ahora lo compartiremos con los telespectadores. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buenas noches. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida y les puntualizamos estos datos sobre esta noticia absolutamente escalofriante. Permítanme que les lleve a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alberto Martín estaba muy atento a la noticia, a quien le vamos a pedir que la desmenuce para nosotros. Se trata de esa noticia tremenda, de esa niña violada por su padre, 3 años, a la que le transmite gonorrea y que, aunque ayer ya comentamos esta noticia, hoy lo que era relevante, por el amor de Dios, qué barbaridad, qué jardín. Relevante, efectivamente, es que el tío tiene la cara dura y dice: soy un desastre, yo no me lavo ni la cara. Es que, María José, este asunto, porque aquí sí que hay que decir presunto, en cuanto a la violación, está acusado, no está condenado. Y lo primero que hay que decir es que en el tema de la gonorrea es que es el quid de la cuestión, porque por la transmisión de la gonorrea es por lo que está acusado de violación. Claro. Porque los peritos de la acusación dicen que solamente se puede transmitir a través de una relación sexual o intercambio de fluidos, que ya no es lo mismo. Y la explicación que da la defensa, es decir, el padre, o sea, que no hay otra prueba. El abogado del padre. Claro, el padre, sí, a través de su abogado. Exactamente. Sí, exacto. Es que es una cuestión esencialísima. O sea, hay que decir, como no hay otra prueba que esa, dicen, no, mire usted, esto se ha podido transmitir a través de que nos hemos duchado juntos, de las toallas o de un intercambio de fluidos accidental en el tema de, yo qué sé, algún beso, tal y cual. Y efectivamente, se han presentado hasta 4 peritos que han dicho: oiga, es que sí que hay muchas otras formas que no hace falta tener una relación sexual, sino que puede ser a través de un intercambio de fluidos o algo más accidental, en cuanto que te has secado con la misma ropa tus partes, o la parte anal o la parte de la boca, y se puede haber contagiado. De manera que si se considera que la niña pudiera haber adquirido esa enfermedad por otra vía diferente de contacto que no sea una relación sexual, él quedaría absuelto, porque no es cuestión de decir, parece que le hemos dicho, es un violador y encima le ha pegado la gonorrea. No, es que al tener la niña la gonorrea, se ha deducido testimonio contra él porque han pensado que había habido violación, porque dice, ¿cómo le va a haber pegado la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, sin una relación sexual? Sin embargo, él tiene otras explicaciones, y eso de que nos bañamos juntos. Bueno, la niña tiene 3 años, efectivamente asusta el tema de la edad, pero si efectivamente este tipo, que es un sucio, un cerdo, que dice que no se ducha, que todas estas circunstancias puedan llevar a que exista una posibilidad, o dicho de como lo diría la defensa, se puede descartar, porque esta es la pregunta de la defensa, se puede descartar que la gonorrea haya sido adquirida no por una transmisión de una relación sexual, sino por otra diferente, un contacto más directo o accidental, o por la ropa, o por la toalla, o por un beso, etcétera, etcétera. Y si efectivamente no se puede descartar, el juez tiene que absolver, porque a lo mejor podría estar condenando a un sucio como si fuera un violador. Bueno, merecía, por su guarro, lo merecía por guarro, primeramente. Y segundo, perdón, la versión que yo tengo es que el abogado defensor, tu colega, presenta un médico que defiende que la gonorrea se puede contagiar por el contacto de toallas y esas cosas y tal. Y 4 facultativas, femeninas, 4 facultativas, es decir, 4 médicos, se encaran con él. Es como un careo. Se encaran con él, exactamente, se encaran con él en el juicio y dicen que no, que es imposible que una gonorrea se transmita por tanto. Le piden 15 años. La verdad es que la decisión es, o sea, que es muy delicada, pero ya por guarro deberían de meterle algún tiempo en la cárcel. A mí lo que me sorprende es la noticia de este ser guarro post
violador presunto. Sí. Es la madre divorciada, pareja de este señor, cómo le deja a esa niña de 3 años en sus manos. Si es que la madre conoce el tío guarro este, que encima es un presunto depravado. ¿Cómo se lo deja en sus manos? No debemos Buenísima observación. culpar. Es verdad que hay que observarlo, y además María José siempre hace mucho hincapié, pero cuidado, no nos vayamos a equivocar al disparar, ¿vale? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el Sí, pero yo estoy con acusado? Alberto Fernández. Vale. Y yo iría a otra cosa, María José. Mira, si una niña de 3 años ha tenido relaciones sexuales, porque Ay, Dios. es que eso deja rastro. Eso deja rastro. Tiene que haber un informe de la clínica médico-forense en la especialidad de ginecología donde diga, oiga, la niña ha tenido una penetración o un intento de penetración anal, bucal o vaginal. Es decir, si lo único rastro que hay es el tema de la gonorrea, decir, oiga, no había nada más, a la niña se la ha reconocido. Bueno, pero ya hay bastante con los No hay bastante. No hay Pero da bastante. igual, aunque no la haya violado, ¿cómo la madre deja en manos de Totalmente de acuerdo. a la niña? de 3 años? Totalmente de Pero acuerdo. ¿eso dónde nos lleva? ¿No la vas a condenar por violación? a la No, madre? yo le condeno por guarro, pero... Vale. Si uno es guarro y la otra es una Yo negligencia. también, me apunto. Pero ¿por qué le deja a la niña? Escúchame, Lo de la madre tiene Perdona, responsabilidad. otro punto en cuanto al tema de la madre. Eso va a favor de él. ¿El tema de la madre va a favor de él? Sí. Explique. Porque explíquese. la madre, que le conoce... Confía. en Exacto. La confianza. Si la madre La confianza pensara, mata. Si la madre pensara, es un detalle, no digo que con eso la absolvan, si la madre pensara que es un pederasta, que es un violador y que hay riesgo, por lo que ella conoce de su trayectoria, de que la niña corriera peligro en cuanto a su indemnidad y en cuanto a su libertad No lo sexual, hubiera con este dejado, hombre, no lo hubiera dejado. Solo pensaba que era un guarro, no que era un pederasta. Claro, no, es que... es decir, Perdonadme, escucho con mucha atención, estoy rodeada Eso le favorece. de insignes personas. Sin embargo, yo sigo pensando que tú, cuando estás conviviendo con un cerdo de estas características, Además le correspondería por visitas, si es que no... Ya, si bueno, estaba no con él sé, sería no sé. porque o bien tenían la custodia, o bien tenía un régimen de comunicaciones, o había alguna... Porque claro, si vivía con ella y se duchaba con ella y más o menos interactuaba Pero de esa... no era el padre, ¿eh? Este no es el padre, tengo entendido, ¿no? ¿Es Yo el lo padre? tenía como el padre, pero... yo también. Ah, también el padre, Sí. perdón. Yo lo no, tenía me he como el perdido, padre, me he ¿eh? perdido. Divorciado de la madre de la Divorciado, niña. pero padre. Claro. Sí, sí, Era pero- el padre biológico. pero- o sea, que la mujer que estaba legítimamente... procreó con el cerdo. Claro, Vale, pero esto sí que lo sabemos, supuestamente estaba legítimamente con él, como Ya, padre, la niña. ya, bueno, Estaría en pues- su régimen de comunicaciones, quiere decir Qué que, tremenda que no noticia. creo que lo hubiera raptado. No, pero hay que estar pendientes, Sí, es verdad, porque es ha su quedado padre, visto es su- para la sentencia. es su padre, La tienes toda la acusación razón. es muy potente y entonces hay que ver cómo sale esta sentencia. Pero no se extrañe Vamos a seguirlo. que si se genera una duda razonable, que esto es muy peliculero, La pero es así, absuelvan. y efectivamente no se pueda descartar Sí. científicamente que el modo de transmisión Sí, sí. no sea estrictamente sexual y si no hay otras pruebas que sean periféricas o indiciarias de que efectivamente ha habido una relación sexual, Le puede absuelvan. quedar absuelto. Solamente el juez lo único que le indicará es que se lave más. Lo único. Pues, probablemente. Virgen del amor hermoso. Yo creo que comete un delito una persona que consiente que por sus hábitos tóxicos su hija adquiera una gonorrea. Me parece que es una responsabilidad que no será una ¿Un delito violación. contra la salud pública? Es un delito contra, Pues y mira, contra la salud de su un hija. delito contra la salud pública. Aunque sea por imprudencia, me parece que es una barbaridad porque una persona coge una gonorrea, no digo que sea siempre así, pero casi siempre es así, porque está pues en prostíbulos o en sitios, en relaciones que no ha cuidado, etcétera, etcétera. Y una persona que tiene esos hábitos de tener unas relaciones, digamos, sin ningún tipo de control, no puede luego irse a duchar con su hija y la basa con la misma toalla. Me parece una imprudencia brutal, pero muy lejano de una violación. En fin, vamos a seguir, como bien apunta Alberto Martín, vamos a seguir de cerca esta noticia, pero yo me sumo a la observación de Fernández Palacios. A mi derecha, abogados, a mi derecha, efectivamente, y a mi siniestra, a mi diestra, quería decir. A mi diestra, abogados, a mi siniestra, experto en comunicación. Querido mío, en comunicación no es el qué, sino el cómo, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. ¿Lo pillan? El cuidado de la flora intestinal es esencial, amigos, para el bienestar digestivo, para el metabolismo, para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aportan más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6
contribuye al metabolismo energético normal, Symbiolina megaflora de mundo natural. Ayer les contaba, amigos, un suceso terrible. Ocurrió en Sueca, en Valencia. Un niño de 13 años es asesinado. El muchachito se había ido a casa de un amiguito pues para ayudarle con asuntos informáticos. Yo les conté a ustedes que me llamó poderosamente la atención que la mamá de la criatura parece ser que la advirtió para que no fuera. Y el muchacho dijo, ah, mamá, que es un buen chico. No, dijo, es un buen hombre. Esto me llamó la atención. El caso es que ayer teníamos dudas, pero es que ya ha sido realizada la autopsia. Teníamos dudas si había sido el niño, el compañero de juegos, y el padre le habían cubierto. Tampoco lo entendíamos, porque siendo un niño menor, pues lamentablemente ustedes saben que no hay consecuencias. Entonces tampoco entendíamos muy bien. Bueno, la noticia es que la autopsia dice que sí, que tuvo que ser una persona adulta. Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad valenciana de Sueca, donde confesó haber matado a un menor de 13 años, amigo de su hijo. Los hechos se produjeron en la casa de este hombre, que ha quedado detenido. Ambos menores estaban en el domicilio jugando a videojuegos y la víctima presentaba golpes y heridas de arma blanca. Luego, pues parece ser también que en el transcurso de ir al cuartel, pues al hijo lo llevó a sus abuelos. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido todos los actos programados para este domingo. Sueca está consternada, está conmocionada. No encontramos las palabras para explicar qué es lo que ha pasado. No hay derecho, ¿no?, de que un niño de 13 años se vaya como se ha ido. Venimos de visitar el domicilio de los padres. Es un drama, es muy, muy fuerte, muy duro. Así ha pedido respeto y responsabilidad a la ciudadanía, a la vez que ha insistido en que dejen a los profesionales llevar a cabo la investigación para esclarecer los hechos. Tremendo, y no puedo evitar pensar en la madre. Pobrecito, la madre y el padre. 28.000 habitantes tiene Sueca, y Juan FM, que es el padre del niño que asesinó al amiguito de su tal con una arma blanca, cometió esto. Y lo terrible, no solamente eso, sino que esta mañana en el auto de la declaración del padre decía, viene refrendada que una vez que le mata al amiguito del niño, el hijo le dice que no le mate a él, porque está aterrorizado, lógicamente, normal. Y se dirige a él, le abraza y le dice, el pedazo de canalla le dice, mira lo que ha hecho tu madre conmigo, me ha vuelto loco. Le dice eso al niño. Luego le lleva a la casa de los abuelos, le deja en la casa de los abuelos y se va a la comisaría o al puesto de la Guardia Civil y se entrega. Este tipo, a mí lo que me sorprende es que es un hombre de 48 años y tiene un perfil, digamos, un poco supuestamente educado. Es un documentalista que trabaja en la Biblioteca Municipal de Algemesí, un pueblo cercano, por lo visto, a Sueca, y que siempre, como todo el mundo, cuando hay un asesinato, el asesino, todo el mundo dice, oye, qué buena persona era, caramba, pues era un tipo bastante simpático, pero ha destrozado una familia, que han salido las imágenes en televisión española cuando iba a declarar al juzgado que la familia del niño asesinado le quería matar, el padre del niño asesinado, que tiene un establecimiento de tatús, de estos de tatuajes y tal, que es un tipo bastante grande, iba por él y le han sujetado 6 o 7 personas, entre ellos varios guardias civiles. Ha destrozado esa familia, ha destrozado su propia familia y ha traumatizado a un niño de 13, bueno, ha asesinado al niño de 13, que es la principal víctima, pero su hijo llevará toda su vida la terrible imagen de ver a su padre asesinar a su amigo. Es terrible. Él alega locura, y es posible. Casi nunca la hay, pero ¿cuándo es cuando se puede entender que una persona está fuera de sí, que tiene un trastorno en el que no le deja, digamos, discernir el bien del mal y la realidad? Cuando se comete un asesinato sin causa aparente. Es decir, si hay un odio porque creo que estás influyendo mal a mi hijo, o porque es una violencia vicaria porque quiero dañar a tu madre, es decir, una causa, no digo que sea una justificación, una causa, lo que llamamos el móvil, ¿no? Pero dicen, no, es que no la hay. No había ningún motivo para que él llegara y matara a este niño. Puede ser, si se encontrará entonces el raciocinio, y el raciocinio le hará responsable. Pero la defensa
de una actuación absolutamente descabalada y sin ningún tipo de causa, es una defensa de una persona que no estaba en sus cabales, que no sabía lo que hacía, que no distinguía el bien del mal y que probablemente pueda tener un atenuante, una eximente brutal. Es decir, parece que no lo ha hecho por odio a quien sea. Pero eso al niño. justifica el asesinato. No, Eso está Vamos a dejar meter cuchara a Alberto Fernández Palacio. No justifica el asesinato, pero puede ser relevante para la responsabilidad. Para que lo penal. metan en un psiquiátrico. Vamos a ver. Sí, Al hilo cierto. de mi compañero ilustre jurista, el presunto homicida que ha matado a cuchilladas, si objetivamente analizásemos los hechos y vemos bien las cosas, él ha homicidiado o asesinado a una persona extraña a su núcleo familiar. Es decir, él se defiende y dice, es que tu madre me ha vuelto loco. Se ha cargado un tercero. Yo estoy por la teoría de él, que tiene un pequeño trastorno mental transitorio, una paranoia, o cualquiera sabe lo que le ha pasado a la mente de este hombre para cargarse a una persona, insisto, ajena a ese núcleo familiar. Es decir, yo creo que se iba a tener una eximenta, aunque sea de forma parcial, o un arrebato, o un Tiene trastorno mucha mental defensa. transitorio. Tiene bastante defensa. Porque si hubiera este matado a señor. un niño siempre está el Si hubiese tema de matado a la su hijo violencia sería otra vicaria. cosa, pero es que ha matado a una persona ajena a ese Es tan núcleo hijo familiar. de puta, perdonad. No, malo. Perdonen ustedes, señores televidentes. Ha dicho es tan hijo- hijo de puta. ha dicho hijo de fruta. Es tan hijo de puta, matando a ese Ya, niño como si pero hubiera no. matado a su hijo. que sí. Tenía que pasar todo el resto de su vida en la cárcel o en un psiquiátrico. No, en un psiquiátrico, probablemente Un niño tendrá de una- 13 Yo comprendo años. tu idea. De Tendrá 13 años. tendrá una Hombre, pena por un favor. psiquiátrico. Comprendo tu idea preconcebida, pero lo que ha dicho Alberto, que lo ha explicado, me dice, si hubiera matado al hijo tendría una explicación, que no una justificación, una explicación de que lo hubiera hecho a lo mejor para dañar a la madre, Claro. es decir, para Violencia causar vicaria. pero ¿qué sentido tiene? A no ser que odie a esa otra familia, a esa familia que Si tiene se el negocio. conocían de toda la vida, si habían ido Ya. los niños desde la guardería, habían ido juntos al colegio. Este tío, Sí, pero- aunque sea un trastorno mental, perdonadme, lo Transitorio, lamento, trastorno mental transitorio. Bueno, o Porque luego se transitorio entregó. o permanente, que le metan en la cárcel toda su vida y que o que le metan en un psiquiátrico toda su vida, que es lo que tiene que hacer, porque ha matado a un niño que tenía toda la vida por delante, Probablemente 13 sea un años. enfermo. ¿Eh? Será un Probablemente sea un enfermo y tendrá una enfermo. pena de psiquiátrico de no salir Sin de ahí. duda. Ojalá, De no salir del ojalá, psiquiátrico nunca. porque es que la justicia, Pero nosotros tenemos que distinguir la esas justicia cosas. siempre nos sorprende. Sí, pero yo vuelvo, cuando presentaba esta noticia, recordando que lo compartíamos ayer, yo recordaba a la madre, que era uno de los muchos titulares que yo había leído. Y la madre se ve que había advertido al niño. La madre Porque- del niño asesinado. Claro, porque el titular decía en boca del niño, va mamá, es un buen hombre. Es O sea, que decir, ya tenía alguna la pista. madre, evidentemente... Habría visto alguna señal. Algo, porque se ve que al muchacho le dijo, no vayas, que no me gusta este tío. Estoy yo poniéndome en el lugar de esa pobre mujer, desgraciada mujer. Pero yo me quedo con esto, señores, que si la madre le dice, perdón, si el hijo dice, mamá, no seas paranoica, que este es un buen hombre, es que la madre ya se anticipaba. Ya aquí, Obvio. Qué pena. ni amarru, que dicen en Cataluña. Ese Estará detalle destrozo. es súper importante porque si él se enteró de que su madre dijo eso Era por de ayer ese- esta y por noticia. ese motivo tan liviano y tan, en fin, tan menor le mató, a mí me recordaría al crimen de ¿Cómo Pío. que le mató? No te he entendido. No, ahí sí me he perdido. Si él, ¿quién es el que mató al niño, Sí. el homicida, Sí. se enteró de que la madre del niño No, le apercibió. no se enteró. No, pero Hombre, es que que no se me enteró. recordaría el crimen de Pioz. Porque Eso es en el muy crimen de buena Pioz, asociación, ¿eh? que luego dijo que tenía pues este tipo de brotes psicóticos. Ese tipo de personas con tanta maldad que existen, no digo que sea el caso, pero bueno, pero que con lo que ha dicho María José se puede hilar, puede llegar a generar un odio visceral y brutal por una tontería, como en aquel caso de Pioces, porque se marcharon, que quisieron tomar libertad, Sí. y que luego él se lo tomó como una afrenta tal que fue y asesinó a toda la familia y la descuartizó. Y lo único que tenía... Sí, lo pues, era- recordamos. Es el demonio representado. Es una cosa... totalmente diabólico. De hecho, ese tipo de personas que ya había apuñalado su profesión en Brasil Sí. y que le han metido 3 penas de prisión permanente revisable y realmente era Pues a porque se habían marchado, pero tal, bueno, que nos vamos a independizar, y lo entendió como un abandono, pero él fue increciendo esa situación de incomodidad y de odio hasta que decidió que se los cargaba. Y los forenses dijeron que era una persona tal que parecía normal, maravillosa, pero que cuando salga volverá a matar.
Porque no salga, que no salga. Pero hay un algo, aunque sea. Pero al margen de que pueda volver a matar, tontería. perdona, es que al margen de que vuelva, es que alguna vez yo de verdad no entiendo la justicia, y menos a los abogados que defienden a estos miserables, a estos satanás, a este demonio. Es decir, un individuo que ha matado, vuelvo a repetir, un niño de 13 años. O sea, tenía un niño de 13 años ahora podría tener una expectativa de vivir 90 y tantos años. O sea, se ha cargado la vida, la esperanza y el desastre de la familia personal. No puedes ser ahí populista ni irte a estas cosas tan fáciles. ¿Cómo que tan fáciles? Sí, porque has dicho al abogado que le defiende o que defiende a estas personas. Se han sentido aludidos. Pero tú como comunicador también hablas de estas personas, ¿no? ¿De los buenos y de los malos. Sin duda alguna, Pues pero poniéndole... Pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero... No es lo mismo. No, pero el enterrador tiene que enterrar a los buenos y los malos. El médico tiene que curar a los buenos y los malos. Y los abogados tenemos que defender a personas que están acusadas de delitos que nosotros nos gustaría estar de acusación. Esto lo entiendo. Tú suponte abogados de oficio, no te digo abogados particulares. Claro, nosotros podemos seleccionar, pero un abogado de oficio que le caiga un caso así, tiene que llevar a cabo su defensa, sí o sí. Sin duda, sin duda. ¿Y por qué no hacen una cosa? No soy muy corporativo, pero... Si a mí me pasara, Luis, pues yo lo que haría es hacerlo tan mal como puedo para meterlo en la cárcel. Eso se llama el cabo justicia del miedo. oculta. Justicia oculta. María José, el cabo del miedo. ¡Ay, qué bueno! Ahí pasó. ¡Qué grande! El cabo del miedo, cierto. Exactamente. ¿Y qué pasó? Nick Nolte era el abogado que de alguna forma, deliberadamente, había hecho una defensa que no era la mejor que podía. ¡Qué grande eres, y Robert Alberto! De Niro fue el que dijo: no me has defendido correctamente de manera absolutamente deliberada. Y fue a por él, porque vio que lo disimuló, pero que le hizo una mala defensa porque pensaba que era un criminal que lo que quería era que estuviera en la cárcel. Y acabó con él. Es maravillosa la película porque es esa historia. No puedes hacer eso. Del miedo. Eres responsable de hacer la mejor defensa posible. Sin duda, pero llama mucho la atención. Llama muchísimo la atención. Muchísimo. Y sobre todo en casos como tan terribles como este, y como el que has contado tú, que ya me acordaba, pero no me acordaba con tanta precisión. Sí, lo llevamos El de Pioces. Lo llevó Abogados 3000. Sí, qué bárbaro. Sí, personalmente, además, como acusación particular, es una sentencia, que me gusta decirlo, única y pionera no solamente en España, sino a nivel internacional. 3 penas de prisión permanente revisable y una de asesinato. ¿Qué años tenía el asesino, perdóname? ¿te recuerdas? 21, si no recuerdo mal. Tenía. Sí. Y además un chico rubio, majo, que se puso gafas de estas en el juicio, que parecía un seminarista y que cualquier madre hubiera dicho: lo quiero para el yerno. Y sin embargo era el diablo en persona, peor todavía. Bueno, porque las apariencias engañan. Está 100%. el estupendo Ferris con nosotros. Abríamos el programa contándoles a todos ustedes que 2 cáceres, que 2 niñatos de tercerísima categoría, españoles de origen magrebí, eran los que se habían liado a tiros contra la policía. Y vamos a terminar con el cierre circular que a los que gustamos de la oratoria, ¿verdad?, nos fascina, hablando exactamente de lo mismo. En este caso, la Guardia Civil es recibida a tiros por narcolanchas en el río Guadalquivir. Se está montando la mundial. Antonio Ferris, muy buenas noches. Ricardo Ferris, perdón. Que de momento me sigo llamando Ricardo. Ricardo, que no sé por qué te he cambiado el nombre, discúlpame. Pues mira, la verdad es que empezamos como hemos terminado, a tiros con la policía, los delincuentes. A tiros y a tiros con armas de guerra, ¿eh? No estamos hablando de las típicas armas cortas que se podían hallar en poder de los antiguos traficantes, de algunos de los antiguos traficantes, y que en ningún caso hacían uso de ellas cuando había una intervención policial. Los tiempos han cambiado, las mafias han cambiado. Estas nuevas mafias, formadas, como bien decís, por gente educada en otro tipo de culturas, independientemente de que ya tengan, como tú muy bien has dicho, la nacionalidad española. Y desgraciadamente pasan a integrar esas estadísticas engañosas como delincuentes españoles, cuando no lo son, pues han cambiado totalmente su forma de actuar y desafían ya abiertamente a la policía hasta el punto de que sus jefes les ordenan abrir fuego contra ellos. Habéis mencionado el caso de esos 2 jovencitos magrebíes que desgraciadamente dejaron gravísimamente herido. Gracias a Dios se está recuperando la gente. Sabéis que le pegaron 2 balazos, uno en el abdomen y otro en la pierna. Gracias a Dios pues se ha recuperado, porque las heridas eran gravísimas y además le habían disparado con una AK-47. Ya veis el poder de destrucción que tiene ese tipo de proyectiles, ¿verdad?, cuando impacta. No en vano es munición de guerra.
Y desde luego todo esto nos está... Ayer vimos también pues esas terribles imágenes, ¿verdad?, del helicóptero de la Guardia Civil, impotente, mientras era recibido a tiros también con el típico tableteo de los AK-47, sin que pudieran hacer nada al respecto. Y la verdad es que hace poco también, esta misma semana, habéis visto que se ha incautado un narco submarino con el alijo más grande jamás conocido de cocaína. ¿Todo esto qué nos está indicando? Pues que efectivamente, tal y como vengo repitiendo ya desde hace muchos años, España ya es verdaderamente un narcoestado. Las mafias están ganándole la partida al propio Estado. Cuando tenemos a delincuentes no solamente desafiando abiertamente al Estado, sino que tenemos también delincuentes al frente de nuestro gobierno, pues lógicamente la destrucción de la nación está servida. Y lo que es realmente preocupante es ya no el silencio de los partidos políticos, ¿verdad? Que no habrás oído a ninguno hacerse eco de estos dos gravísimos problemas que tiene, porque junto a la inmigración ilegal, desde el punto de vista de la seguridad, el otro problema también que corre a la par en cuanto a la gravedad del asunto es el tema de las drogas. Y no habrás oído, en primer lugar, a ningún partido político hacerse eco de este tema y mucho menos, por supuesto, de ofrecer ningún tipo de soluciones cuando todas las alarmas rojas hace muchos años que están encendidas. A mí como policía también pues me enerva el silencio de los mandos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que en vez de cumplir con su obligación de alertar a los ciudadanos, alertar al gobierno de la terrible situación por la que estamos pasando, pues hacen caso omiso y prefieren seguir cobrando sus jugosas nóminas, pues en este caso haciéndole el caldo gordo al gobierno y haciéndole ver que no pasa nada, ¿no? Sí que pasa, estamos en manos de las mafias del narcotráfico y desde luego hay que ponerse manos a la obra con un verdadero plan. Me da muchísima envidia ver la diferencia de recibimiento, ¿verdad?, que hace el señor Trump a las narcolanchas que tratan de llegar a su país para ir una doble droga y el recibimiento, desgraciadamente, que hacen en este caso los narcotraficantes a la Guardia Civil cuando tratan de impedir su labor. Una verdadera vergüenza, todo esto hace falta, nos está llamando, hace falta una renovación legislativa, hace falta endurecer las penas hasta el punto de la prisión permanente revisable para los traficantes, hay que igualar también la legislación a la de prácticamente el resto del mundo, criminalizando también el consumo de drogas en vez de banalizarlo o incluso jugar con la idea de abaratar todavía más las drogas, legalizándolas, cuando ya hemos visto que llevamos décadas encabezando dentro del ámbito de la Unión Europea el consumo de todo tipo de drogas, especialmente la de cocaína, y hace falta, lógicamente, unificar todas estas fuerzas y cuerpos de seguridad y esos cuerpos que están actuando cada uno por su lado contra las drogas en un único cuerpo, me refiero a Policía Nacional, Guardia Civil... Tenemos que ir terminando, Ricardo, a pesar de lo enormemente interesante que es tu participación, pero justamente estamos ya en el final del programa. Queremos subrayar las palabras de Ricardo Ferris, sabe perfectamente lo que dice, es vergonzoso, es lamentable la situación que está viviendo la policía y efectivamente no eres tú el único que envidia el trato de Trump a las narcolanchas. Pum, pum. Llevo defendiendo que si aquel día, cuando además había una cohorte de gentuza que debería haber dejado de respirar ese día, aplaudiendo a los narcotraficantes y aplaudiendo la embestida a esa ridícula lancha que un absoluto miserable ministro de Interior les envió a morir, si hubieran disparado esos policías contra la narcolancha, si no hubieran tenido miedo a dejarlos fritos, hoy tendríamos 2 guardias civiles más y unos cuantos narcotraficantes menos. Pero la policía tiene miedo a disparar. Qué lástima y qué envidia. Si recordáis, cuando los policías civiles todavía yacían, el cuerpo de los guardias civiles, los cadáveres yacían sobre la fría piedra de mármol, el propio general de la Guardia Civil estaba disfrutando de las chirigotas, ¿verdad?, en Cádiz, y todos los políticos, sin excepción, desde la extrema izquierda... Así es, nos avergüenza. Un abrazo. Nos vamos, nos avergüenza profundamente. Estamos ya fuera de tiempo. Gracias, Ricardo Ferris. 2 segundos. Vale, 2 o 5 segundos. Bueno, el titular decía, las narcolanchas no disparan, son los narcotraficantes. Sí, eso es primero. verdad. Segundo, España no es un narcoestado. ¿Vale? Aunque nos haya falta un corte de pelo. Y lo último, María José, comprendo lo que tú dices. Y no nos podemos
cargarnos el derecho internacional y que sin juicio se disparen y se destruyan a quienes creemos que son culpables, aunque lo fueran o no lo fueran. Eso es una barbaridad, es un asesinato, y a las personas o a los delincuentes hay que detenerlos, hay que juzgarlos, hay que condenarlos. A lo que nos pide el cuerpo no lo podemos hacer, eso es una barbaridad. Dejamos para mejorar nuestro país. Lo dejamos como reflexión, nos tenemos que ir, lo siento, Alberto. Tengo que contarles simplemente que Colacel Antiox viene bien porque tenemos unas subidas de cortisol terribles con lo que estamos viviendo. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Luis Magán tiene razón, las narcolanchas no disparan. Es cierto. Eso es muy de oratoria nuestro. Alberto Martín, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Gracias, querido Alberto Fernández Palacios. Feliz reencuentro. Señoras, señores, nos vamos mañana. Programa especial sobre la crónica de una tragedia anunciada en Adamuz. Hoy no hemos hablado sobre este asunto, pero les remito al Mundo al Rojo. No tengo palabras para explicarles lo que va a ser esta noche. Hasta mañana.